El tema del reino de Dios para mí es muy importante, porque yo creo que es la única esperanza que podemos tener en este mundo. Ya vimos que, por ejemplo, las Naciones Unidas han tratado por su organización resolver los problemas mundiales, ¿verdad? Sin éxito. Parece que el mundo se va de peor en peor sin poder resolver bien los problemas sociales y militares de este mundo. Entonces, yo creo que la Biblia nos ofrece por el Evangelio del Señor, el Evangelio del Reino de Dios, la única esperanza que va a tener éxito cuando venga el Señor a establecer ese reino. Me gustaría empezar con la oración que todos ya aprendimos de niños. Es el Padre Nuestro, ¿verdad? En Mateo 6, en los versículos 9 y 10. Él nos enseña a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, es muy claro ver que hasta el momento la voluntad de Dios no se hace en la tierra como se hace en el cielo. Claro, usted mencionó los problemas de las clases sociales, y algunos dicen, ¿por qué, si hay un Dios, por qué no resuelve esos problemas tan terribles? Pero claro que la voluntad de Dios no se hace en la tierra como se hace en el cielo. Y por eso sabemos simplemente que no ha llegado todavía el reino de Dios, porque no se han resuelto esos problemas. Y no se hace claro la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Y entonces simplemente, yo creo que es por ejemplo, habla Pablo de la simplicidad del Evangelio. No es una cosa muy compleja, como dicen algunos. Podemos creer, dijo el Señor Jesucristo, si no somos como niños, aceptamos su mensaje como niños, no vamos a entender. Y yo creo que a veces, como dijo usted antes, la gente quiere contestaciones muy complejas, cuando la contestación bíblica es muy sencilla. Es la venida del Señor y su voluntad en la vida de nosotros actualmente, para que estemos listos cuando venga su reino, ¿verdad? Yo creo que esa es la respuesta de la fe, de la Biblia, a esos problemas. Entonces, cuando yo leo esta oración, el Padre Nuestro, yo puedo creer que Dios nos ha ofrecido una oportunidad para entender su voluntad, para hacer su voluntad y para ser una parte de su plan. Y es mi esperanza esa. Bueno, entonces cuando leemos acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo en San Marcos, en el primer capítulo de este libro, en los versículos 14 y 15 de Marcos 1, hay un título de estos versículos: Jesús principia su ministerio. En el primer capítulo. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, vemos que cuando empezó el Señor a predicar, a anunciar su mensaje contiene este tema, esta idea principal:
el reino de Dios. El reino de Dios. Y leemos muchas veces en los 4 evangelios acerca de este tema, el reino de Dios. El problema para muchos es, ¿qué quiere decir esa expresión, el reino de Dios? Y después vamos a tratar esa cuestión, ¿qué es el reino? Pero primero quisiéramos ver que es el tema principal del mensaje de nuestro Señor. Por ejemplo, también en Mateo, el primer evangelio, en el capítulo 4, también describe el apóstol Mateo el comienzo de su ministerio en 4, en el versículo 23. ¿Alguien quiere leer este versículo por parte mía? Dice, y recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, en medio de su trabajo de sanar a los enfermos, de dar vista a los ciegos, de levantar a los muertos, estaba predicando acerca del reino de Dios, según Mateo, empezando su ministerio así. Y al fin, casi al fin de su ministerio terrenal, en el capítulo 24 de Mateo, él dice acerca de esto, Mateo 24. Mateo 24. En versículo 14. ¿Alguien quiere leer el versículo? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, hay gente que dice que el mensaje del reino es solamente un mensaje para el primer siglo. Hay gente en los Estados Unidos que dicen eso. Pero dice el Señor que el mensaje del reino tiene que predicarse hasta el fin de la época. Y entonces es un testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin todavía no ha llegado, claro, ¿verdad? Todavía todas las condiciones continúan como antes han continuado. No hay mucha diferencia. Las guerras, los pestes, las condiciones sociales tan malas, no ha llegado un cambio tremendo en nada de eso, ¿verdad? Entonces el fin de la época todavía no ha llegado, a mi ver. Entonces dice el Señor que se necesita predicar este evangelio del reino a todas las naciones. Es nuestro deber cristiano, claro, si queremos obedecer las palabras de nuestro Señor. Entonces tenemos que predicar, tenemos que anunciar, tenemos que compartir con los prójimos, los amigos, los parientes, los colegas, el mensaje del reino de Dios, porque es el mandamiento del Señor mismo. Y Cristo mismo dijo, si me llaman Señor, Señor, ¿por qué no hacen lo que les digo? ¿Verdad? Es lógico, si es nuestro Señor, le debemos obediencia. Claro. Entonces Él quiere que le obedezcamos. También a fines de Marcos, en el fin del Evangelio según San Marcos. Y si hay pregunta en cualquier momento, estén libres para hacer preguntas. Marcos 16. O si no se puede dejar para el final, Sí. lo anota en un papel. Sí, estamos escuchando, usted da el mensaje del reino, lo explica como usted lo concibe, como Dios lo inspira, como
con el Espíritu Santo, Y al final nosotros hacemos alguna atingencia, algún comentario. Bueno. Salvo que haya tal importancia en algún momento que tengamos que pedir una aclaración. Pero Bueno. hasta el momento nosotros estamos inmersos en el mensaje Está bien. exactamente como usted lo dice, porque Mario ha conversado mucho con nosotros y hemos leído y creemos que así es. Entonces para nosotros solamente es vivificar, robustecer nuestra fe, nuestra creencia, Aumentarla. permanente, aumentarla. Y si hay algo que nosotros lo captamos como nuevo o como un mensaje más directo, podríamos opinar. Claro, claro, y después haremos eso, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 16 vemos que cuando Cristo iba a dar su último mensaje a sus apóstoles, les dijo en el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué evangelio? ¿Hay más de uno? Creo que no. Dice el Señor que hay que predicar el evangelio, y ya vimos en Marcos que el evangelio es el evangelio del reino de Dios. Hay un solo evangelio. Y Él quiere que sus discípulos vayan por todo el mundo predicando este evangelio. Y dice que los que creen, los que acepten ese mensaje y que sean bautizados, entonces esas personas van a ser salvas. Él promete la salvación a esas personas, ¿verdad? Y la condenación, al contrario, a los que no aceptan. Entonces es una cosa de vida o muerte, cosa de salvación o condenación, ¿verdad? Hay que decidir. Se necesita una decisión. Y el Señor nos manda a hacer una decisión. Por Él, por el mundo. Entonces, el problema, como dije antes, es ¿qué es el reino de Dios? Si estamos predicando el reino de Dios, ¿qué es el reino? ¿Qué quiere decir? Hay mucha gente que dice, pues el reino es una cosa solamente en el corazón, es un estado espiritual. Pero cuando uno, por ejemplo, le pregunta a un niño, ¿qué es un reino? ¿Qué te explican en la escuela? Pues el niño dice, pues el reino es una forma de gobierno. Por ejemplo, España tiene un rey. Juan Carlos es el rey de España. Y es un reino entonces. Inglaterra tiene una reina. Es un reino. Entonces, es una forma de gobierno. Pero, ¿dice la Biblia que el reino de Dios es un gobierno también? Para mucha gente parece ser esa idea muy difícil. Dicen, pues, el reino de Dios, no puedo concebir ese reino como un gobierno de este mundo. Y no sé por qué. Posiblemente es porque no han leído el Antiguo Testamento. No han tratado de entender las promesas hechas por los profetas de Dios anteriormente. Y yo creo que es muy importante que sepamos y entendamos esas promesas para entender qué es el reino de Dios. Porque cuando Cristo empezó su ministerio, no lo empezó en sin precedencias, o ¿cómo se dice? Sin cosas anteriores. Precedentes. Precedentes. Sin una historia anterior. Sí, o en un vacuo, no en un vacuo. Él continúa la tradición de los profetas, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces vamos a empezar con los profetas. El profeta Moisés es profeta porque dijo Moisés en Deuteronomio. Vamos a empezar con Deuteronomio. Deuteronomio 18. Deuteronomio. No, primero con Deuteronomio. Entonces Éxodo. Porque quiero mirar la promesa que Moisés
Deuteronomio. El quinto libro del Antiguo Éxodo, Testamento. Levíticos y Deuteronomio. No, es que acá están números. Ya, y después Después está, números, Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 18. 18. 18. El versículo 15. ¿Alguien quiere leer, por favor? Ya. Lucho. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantarás Jehová tu Dios, y a él oiréis. Y el versículo también, bueno, vamos a continuar hasta el versículo 19, por favor. Esto es exactamente lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oiga mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le tendré cuenta. Bien, entonces dice dice Moisés que Dios va a levantar al pueblo de Israel un profeta como él. Entonces Moisés es profeta. No es solamente el juez o el legislador del pueblo de Israel, sino también es profeta muy importante para los israelitas, claro, y tal vez para nosotros. Esperamos que sí. Bueno, ¿de quién habla él? Según Pedro en Hechos 3. Pedro cita esta profecía en Hechos 3. Vamos a ver un momento antes de leer el Éxodo. Hechos 3 en el Nuevo Testamento. Como cita Pedro esta profecía. Empezando con el versículo 22. ¿Quién quiere, por favor? Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y el 23, por favor. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será totalmente exterminada del pueblo. Bueno, entonces Pedro cita esta profecía y a quién lo aplica. Vamos a continuar, a ver, versículo 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tus cimientos serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, y a 26. Dios ha resucitado a su siervo en primer lugar para vosotros, y lo ha enviado para bendeciros, haciendo que cada uno se convierta de sus maldades. Bueno, ¿de quién está hablando él entonces? ¿Quién es el cumplimiento de la profecía, según Pedro? Jesús es su hijo, ¿verdad? Levantando a su hijo Jesús. Entonces Pedro nos anuncia que Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Él es el profeta de quien habló Moisés. Bueno, es importante saber eso, porque Moisés también les dijo a los israelitas otra cosa en el Éxodo 19. Dios está hablando por medio de Moisés a su pueblo. Y Dios le manda a anunciar, que anuncia a su pueblo esto.
Versículo 4 de 19. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz, y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el 6 también. El 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, nótese la palabra reino ocurre aquí. ¿Qué promesa el Señor o Dios, Jehová, a su pueblo? Dice que si vosotros obedecéis mis palabras, mis mandamientos, mi pacto, entonces seréis un reino de sacerdotes. Seréis. Para Él, para Dios. Un reino. Gente santa. Gente santa, sí. Entre toda la gente del mundo. Un pueblo especial. Escogido para Dios. ¿Verdad? Entonces Dios separó a Israel de todos los otros pueblos. Su pueblo especial. Y quería que le fueran una nación particular, un tesoro, dice aquí, un tesoro especial sobre todos los pueblos. Es su pacto con ellos. Y menciona entre estas promesas que serán un reino de sacerdotes aún. Bueno, cuando empieza la historia a describir los días de los reyes, vamos a leer algo acerca de ellos. Por ejemplo, en primero de Crónicas, el primer libro de Crónicas, hay unas descripciones muy interesantes acerca de Israel. Para resumir algo, el capítulo 28 de Crónicas. Página 422. En Crónicas está en 28:5. Está en Crónicas, está en el Antiguo Testamento. antiguo, pero después de cuál se ponía. Después de Reyes. No, el primer tiene que estar por principio, por el principio. De Rey. Sí. No. Más adelante. ¿Más adelante del número? Sí, más adelante. Después de Reyes, ya. Después de Reyes. Crónicas. Ajá. Los libros de las Crónicas, hay 2 libros de Crónicas, contienen la historia de Israel bajo los reyes. Empezando con Salomón, el primer rey, y entonces el rey más escogido de todos, David, ¿verdad? El segundo rey. Ustedes recuerdan la historia tal vez. Y porque Dios rechazó a Saúl, ¿verdad? Porque Saúl le había desobedecido mucho. Entonces escogió a David en lugar de Saúl. Entonces David, cuando llega al fin de su vida, dice esto en versículo 5: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová. Tiene Crónicas 29, ¿no? 28. 28:5. 28:5. Dice David que Dios eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Salomón. Entonces, ¿qué trono es ese? Es el trono del reino de Dios, reino de Jehová sobre Israel. Entonces, tenemos que ver que en el Antiguo Testamento el reino de Dios es un verdadero reino político en el mundo, que tiene un rey, una sucesión de reyes, y esa dinastía
que comienza con David, es la dinastía escogida de Dios que reina sobre el trono de Dios. Ah, qué bueno. Podemos esperar un momento de las crónicas. En el versículo 5 estamos notando que David dice que Dios eligió al hijo de David, Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Entonces, el reino de Israel era el reino de Dios en aquel entonces, en aquel tiempo, en ese mundo antiguo, que para nosotros es un mundo antiguo, ¿verdad? Hace como 3000 años, desde que reinó Salomón y David, 1000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si el reino de Jehová era cosa verdadera, literal, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó? El profeta Ezequiel nos describe qué pasó. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 21, Ezequiel, en la página 770 más o menos, capítulo 21. 770. Ustedes tal vez recuerdan la historia de Israel después que murió David y Salomón también. Es una historia muy triste de los reyes de Israel, porque primero había hubo una división entre los dos reinos, el del norte y el del sur. Una división del reino. Del reino. Perdón, Ezequiel, ¿qué? 21. 21, por favor. Y los reyes del norte llamaban a su nación Israel y los del sur Judá. Pero los reyes del sur reinaban sobre el trono de David. Los otros restablecieron otro trono en el norte, que era de varias dinastías, no de David. Pero los reyes que gobernaron en el sur eran hijos y descendientes de David hasta el fin del reino. Al último rey de esa dinastía de David, Ezequiel, en el capítulo 21, le dijo algo muy triste. Debemos leer esto. Vamos a ver en qué va el versículo. No, 26. Sí, 26. 25 primero. Y Ezequiel está hablando a ese rey. Vamos a ver lo que le dice, lo que le anuncia. ¿Quién quiere leer 25? Por favor. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho el Señor Jehová: la tierra se depondrá y se quitará la corona. Esto no será más así, será exaltado lo bajo y humillado lo alto. 27. Arruina, lo reduciré. Y todo esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Ajá. ¿Qué pasó con este reino de Israel? Después, ¿quién destruyó la nación? ¿Saben ustedes? Caldeos. Sí. ¿Quiénes eran los caldeos? ¿Qué otro nombre tienen? Babilonios. Babilonios, ¿verdad? Caldeo. No, es otra nación, más al norte de Babilonia. Bueno, entonces los babilonios, los caldeos, vinieron con sus ejércitos, rodearon la ciudad de Jerusalén, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, exiliaron a la gente, desterraron el pueblo de Israel hasta Babilonia por 70 años, ¿verdad? Dice la Biblia.
Pero al último rey, dijo el profeta Ezequiel, que van a quitarle la tiara, la corona. Esto no será más así. Dice, arruina, lo reduciré. Y se cumplió exactamente al pie de la letra la profecía esta del profeta Ezequiel. Porque Dios destruyó por medio de los ejércitos babilonios el reino de Jehová, como dijo David mismo, el reino de Jehová en la tierra se destruyó por los reyes, el rey de Babilonia, que era mandado de Dios según Jeremías. En el capítulo 25 de Jeremías dice Jehová, el rey Nabucodonosor es mi siervo para castigar a mi pueblo Israel. Es mi siervo, ese rey idólatra, Nabucodonosor. Qué cosa tan increíble. Pero Dios se aprovecha de los instrumentos a veces más inesperados, ¿verdad? Entonces Dios se aprovechó de ese rey Nabucodonosor de Babilonia. Se ve en el capítulo 25 de Jeremías, en medio de todo esto, porque Isaías también vivía durante la época de esos reyes, algunos muy malos. En efecto, la historia nos dice que uno de los reyes estos mató a Isaías por su mensaje, por su fidelidad a su Dios. Le mató, uno de los reyes muy malvados de Judá. ¿Cómo se llama ese rey? ¿Cómo? Acab, yo creo que sí. Le mató él. Pero después, antes que le matara, dio esta profecía de un hijo que iba a nacer, que iba a ser hijo de David, porque le iba a dar Dios el trono de David. Iba a reinar sobre ese trono de David. Y es interesante que menciona también el reino, sobre su reino, el reino de David, que iba a ser destruido en días del último rey de Judá, que lo perdió Sedequías, el último. Vamos a leer en Lucas un momento qué pasó cuando iba a nacer el Señor. Lucas está en la página 945. Primer capítulo, 945. versículo 30. Lucas, el primer capítulo. 30, empezando con el 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31, por favor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás el nombre. Bueno, el sujeto de esta parte, de este contexto, es Jesús, ¿verdad? El ángel está anunciándole a María el nacimiento venidero. Bueno, el 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. 33, por favor. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, interesante. Cuando va a nacer el Señor Jesús, anuncian el reino, y que Él es el rey. Él es el rey, no tendrá fin. No tendrá fin su reino. Este niño que va a nacer, últimamente será el rey. Qué bueno. Entonces, la profecía va a cumplirse por fin. Porque el anuncio es que este niño que ha de nacer será el rey. Y que Dios le va a dar el trono de su padre David. Como leímos en Isaías, ese hijo que va a nacer se va a sentar sobre el trono de David y establecerá el reino y la paz. ¿Qué necesita mucho este mundo? ¿No es la paz?
hay mucha paz. Usted me ha dicho que en este país y en muchos otros hay terrorismo, actos de terrorismo, mucha violencia, guerras, cosas terribles. En nuestro país también, en los Estados Unidos hay lo mismo, existe lo mismo. Por todas partes es igual en estos días últimos de la época. Entonces, podemos ver, si aceptamos estas promesas como un niño, sin tratar de hacerlas muy complejas, muy complicadas, podemos ver que es una promesa solemne de Dios por medio de su ángel, que este niño, este Jesús, que va a llegar a ser grande, como será el hombre un día, también será el rey, que va a reinar sobre el trono de David, y de su reino no tendrá fin, va a reinar para siempre, según la promesa. Yo creo que debemos aceptar esos anuncios, esas promesas, muy humildemente, muy simplemente. No es necesario complicarlas. Es muy sencillo esto, porque es una promesa de Dios. Y el Evangelio de Dios es muy fácil si queremos aceptar lo que la Biblia nos enseña. Vamos a leer el libro de los Hechos, primer capítulo de Hechos. Después del libro de Juan. Después del libro de Juan. Sí, después del Evangelio de Juan. Primer capítulo de Hechos. Los primeros 3 versículos del libro, del capítulo. Aquí, después de Juan. Un poco aquí. Aquí está, Hechos, el capítulo 3. El libro de Hechos fue escrito por el evangelista Lucas. Lucas escribió el Evangelio según Lucas, también el libro de los Hechos. Son 2 libros juntos de historia. La historia de la vida del Señor Jesucristo en Lucas y la historia de la iglesia primitiva en el libro de Hechos, después de la resurrección y de la ascensión del Señor Jesucristo. Entonces, Lucas le escribe a un señor que se llama Teófilo, que era un noble, parece, un señor de la alta clase, sí, un gobernador tal vez, porque le dice más excelente, o dónde está Teófilo. En Lucas dice eso, le da un título, excelentísimo Teófilo. Así es. Excelentísimo Teófilo. Es hombre noble. Noble. Es un noble noble. Hidalgo. Hidalgo. Teófilo, dice Teófilo. todas estas cosas, se dirige a él. Así es. Sí. Él está tratando de explicarle el mensaje y la misión del Señor Jesús y también la historia de la iglesia primitiva. Bueno, entonces él le dice que, bueno, vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿A quién quiere leerlos? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. En el capítulo primero. Sí, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hice mención de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que le había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Bueno, ¿cuál era el tema de su instrucción última? El reino de Dios. El reino de Dios, claro. Él estaba hablándoles a sus apóstoles después de la resurrección, pero antes de la ascensión, Así es. acerca del reino de Dios. Entonces es un tema importantísimo en la instrucción, en la
enseñanza del Señor Jesús, ¿verdad? Porque durante toda su vida mortal, de su ministerio, estaba instruyendo al pueblo de Israel acerca de su reino. Y aquí también, después de la resurrección, antes de la ascensión, está hablando todavía del reino, ¿verdad? Muy importante eso. Algunos estudiantes lo pierden, no lo ven, pero es cosa que muchas pruebas indubitables. Sí, pruebas indubitables de su resurrección, sin duda. Bueno, entonces una pregunta muy importante. Vamos a leer la pregunta. Versículo 6. Versículo 6. Del mismo capítulo. Versículo 6. 6. Lo primero, versículo 6, Hechos. Hechos 1:6. Exacto, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Interesante, pregunta muy interesante. Después de haber platicado o conversado con ellos acerca del reino de Dios, ellos le preguntan, ¿vas a restaurar ahora, en estos días, en este tiempo, el reino a Israel? Bueno, una pregunta muy importante, porque esa pregunta indica que Cristo nunca les había dicho que no iba a restaurarse el reino según la promesa antigua del Antiguo Testamento. Nunca les había dicho nada que les causaría creer que no iba a restaurarse ese reino, según la promesa de Ezequiel, por ejemplo, que leímos antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a pensar de esos comentaristas o comentarios escritos acerca de la Biblia que dicen, pues, esos discípulos no entendieron el mensaje de Cristo, porque pueden preguntar, hacen tal pregunta? Porque esos estudiantes de la Biblia, les llamo, creen que Cristo no iba a establecer un reino verdadero y literal sobre la tierra. Claro, porque creen ellos que el reino de Dios es nomás un estado espiritual del corazón, ¿verdad? Entonces ellos han mal entendido completamente, yo creo, la enseñanza del Señor y el entendimiento de los apóstoles. Algunos, por ejemplo, Calvin, el teólogo Calvino, dijo: qué necios estos apóstoles hacer tal pregunta. Necios. Él tiene ¿cómo digo yo? More errors in the question than our words. Sí. Sí, hay más errores en el comentario de Calvino que en la pregunta de los apóstoles. Los apóstoles entienden mejor que Calvino. Son apóstoles. Y Cristo es su maestro, el mejor maestro del mundo. Vamos a decir, como Calvino, que era tan malo el profesor, el maestro que les enseñó, que malentendieron de tal manera su instrucción. Increíble a mi ver. Entonces, esa pregunta es muy normal, es esperada, es una pregunta muy buena, natural, porque quieren saben las promesas, muy bien los apóstoles, saben que Dios prometió restablecer y restaurar su reino caído, arruinado. Y ellos quieren saber, ¿es el tiempo cuando vas a restablecer tu reino? Nótese la respuesta del Señor. Él no les dice
ustedes no tienen razón, no voy a tener tal reino como ustedes esperan. No dice eso, nada de eso. ¿Qué cosa le dice? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la respuesta es que no dice que no va a haber tal reino, pero no saben ustedes, no van a saber el tiempo. Tienen una misión primera, antes que se establezca el reino. Tienen que ser mis testigos por toda la tierra. Ya leímos en Mateo que este testimonio, este mensaje del reino de Dios tiene que predicarse por todo el mundo antes del fin, y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Leímos ya eso. Entonces el mensaje del reino de Dios es un mensaje de un reino verdadero, literal, que va a establecerse entre los gobiernos del mundo y los va a reemplazar, como leeremos después. Es muy importante entender eso. Tal vez debemos volver al Antiguo Testamento un momento, al libro de Daniel. Ese joven, a él le gusta estudiar Daniel, ¿verdad? Nos dijo hoy que le gusta el libro de Daniel. Un libro muy importante, ¿verdad? Un profeta muy fiel a Dios, a su Dios. Aún como joven, muy joven, él resistió el mandamiento del rey Nabucodonosor para no desobedecer a su Dios. Daniel 2. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. 38. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces la cabeza que representa Babilonia, y su primer rey Nabucodonosor. Bueno, entonces sabemos primero que los elementos de la imagen de la estatua representan a gobiernos, empezando con Babilonia, ¿verdad? Bueno, el próximo versículo, por favor. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará todo sobre toda la tierra. ¿Y el 40? Habrá un cuarto reino fuerte como el hierro, semejante al hierro que rompe y desmenuza todas las cosas, como el hierro que todo lo hace pedazos, así él lo quebrantará todo. El próximo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Próximo. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Bueno, entonces estos elementos todos representan reinos, ¿verdad? En sucesión. Gobiernos, sí, de este mundo. Bueno, vamos a seguir la lectura. 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Bueno, sin tratar de interpretar en esta hora cuáles son los imperios estos, los reinos estos, podemos saber que son reinos de la tierra, que gobernaron cada uno a su vez, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, es muy importante. 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará
un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero permanecerá para siempre. Y 45 para terminar. De la manera se dice que del monte fue cortada una piedra, sin intervención de manos humanas, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo que por venir. El sueño es verdadero y es su interpretación. Bueno, ¿qué va a hacer Dios? Según la interpretación, un día va a establecer otro reino. Dios va a establecer un reino. Y ese reino va a destruir, reemplazar los demás reinos, ¿verdad? Según la interpretación. ¿Qué quiere decir la palabra reino en los versículos anteriores? ¿No son imperios verdaderos, literales, del mundo? Entonces, ¿qué puede querer decir, significar reino en el versículo 44? ¿Puede haber un cambio en el significado de la palabra? Creo que no. Entonces, este reino que va a reemplazar los otros reinos tiene que ser literal también, terrenal. Literal, que va a reemplazar todos los reinos de este mundo. Bueno, hoy hay dos poderes, superpoderes, dicen, la Unión Soviética y los Estados Unidos y los otros países en el mundo. Cada nación siempre tiene su interés nacional, ¿verdad? Cada nación, no importa cuál. Y los políticos están luchando para conseguir más poder, siempre, ¿verdad? Para su nación, para sí mismos, más riquezas, más de todo. Es muy humano hacer eso, ¿verdad? La historia nos enseña que los gobiernos del mundo siempre tratan de engrandecerse a costo de los demás, ¿verdad? Es la elección muy clara de la historia. No es decir que no hay hombres honestos, gobernadores honestos, sí, ha habido algunos. Yo pienso, por ejemplo, en algunos presidentes muy humildes, el presidente Juárez de México, por ejemplo, hombre noble, hombre de origen humilde, pero de un amor a la humanidad, hombre muy bueno. Hay algunos, muy pocos, que han tenido ese amor a la humanidad en su oficio de presidente o de rey o de emperador. Hay pocos, pero algunos. Pero aún ellos no han podido tener éxito en todo. Lastimadamente no han podido. Por el problema del pecado humano, el orgullo humano, la avaricia, todo eso es un problema del hombre, ¿verdad? Y por eso, como leímos antes, no se hace hoy la voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y como se hará en la tierra cuando se establezca el reino, como tenemos que orar, ¿verdad? Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Bueno, entonces tenemos que saber si estamos listos a aceptar como niños, sencillamente, humildes, las promesas de Dios, que Él mismo va a establecer por medio de su Hijo, un reino verdadero, literal, en la tierra esta. Y va a reemplazar todos los gobiernos actuales del mundo. Entonces, el presidente, los presidentes tan arrogantes, tan fuertes como se consideran, tendrán que rendir su poder al Rey de Reyes. Nabucodonosor, él dice, tú eres un Rey de Reyes, ¿verdad? ¿Saben ustedes que es un título muy antiguo? Por ejemplo, el Shah de Irán, Shah, quiere decir en pérsico, Rey de Reyes, ¿verdad? ¿Sabe? Shah quiere decir rey, emperador. Es muy interesante. ¿Cómo se dice ese juego que usa? Ajedrez. Ustedes juegan ajedrez aquí. Chess, ajedrez. Bueno, hay
hay una expresión, checkmate. ¿Cómo se Jaque llama? mate. Jaque mate. Mate en hebreo eso quiere decir que el rey es muerto. Es muerto. El shah viene de la palabra shah, rey. Jaque muerte. O checkmate en inglés. Porque el rey está muerto. Está muerto. Ya no puede hacer nada. Bueno, Shah es rey de reyes. Y los reyes, los presidentes, su poder será muerto. No tendrán ya más su poder. Porque el rey de reyes va a reemplazarlos, que es Cristo. A Reagan, a Ana García, a todos ellos. Todos ellos. Reagan, también Gorbachev, todos esos. Incluso Reagan y la reina de Inglaterra, todos van a tener que rendir su poder al Rey de Reyes. Vamos a leer el Salmo 2. Salmo 2. Can you talk about the positions we already have in the kingdom? A ver si tienen preguntas acerca de eso. El Salmo 2. Sí, 2. Salmo 2, en el libro de los Salmos. Salmo 2, el Salmo número 2. Bueno, ¿qué título lleva este Salmo? Como David. Sí, antes. ¿Qué título lleva? El reino del ungido de Jehová. El reino del ungido de Jehová. Ungido. Ajá, ¿qué dicen otras versiones? El reino del ungido de Jehová. Ajá, el reino del ungido de Jehová. ¿Qué quiere decir ungido? ¿Por qué ungido? Ungido elevado. ¿Por qué ungían a los hombres antiguamente? Voluntad divina. Ajá, es un nombramiento, ¿verdad?, de reyes y de sacerdotes. Los ungían. Por ejemplo, cuando la reina de Inglaterra fue nombrada, fue hecha reina, la ungieron, ¿verdad? Anointed her, la ungieron. El sumo sacerdote de Inglaterra ella llegó a la catedral y el sumo sacerdote la ungió en la frente. Es una señal de su poder. La coronaron de la corona de Inglaterra. Bueno, la unción es una señal de poder, de recibir la autoridad, la potestad. Entonces, este es el ungido. ¿Cómo se dice ungido en hebreo? Mesías. Mesías es la palabra hebrea que quiere decir ungido. Mashiach, Mesías en español. Messiah en inglés. Quiere decir ungir en hebreo. Mashiach. Mashiach es la persona ungida. Entonces, en el griego, ¿cómo se dice ungido en griego? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cristo. Cristo es título, no es nombre, es título. Es título. Nosotros a veces usamos la palabra Cristo como nombre, pero su nombre es Jesús. Su título es Cristo. Cristo, ungido de Dios. Jesucristo. Jesús el Cristo. Jesús el ungido. El Cristo. El ungido de Dios. Jesús es nombre propio. Es su nombre propio, sí. Jesús Salvador, porque va a salvar a su pueblo de sus pecados. Manuel también, porque Dios es con nosotros. En Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Y en Cristo Dios no está es con nosotros. Nos salva, nos ayuda. Su presencia está entre nosotros